Muy buenos días. Me introduzco, mi nombre es Antonella Jerena, seré su moderadora para este panel. Les doy el más cordial saludo y bienvenida tanto a los panelistas como a la audiencia. Este panel está titulado Investigaciones sobre política pública o implicaciones para la política pública. Se les recalca nuevamente mantener sus cámaras apagadas, al igual que los micrófonos, mientras los panelistas dan su presentación. Comenzamos con la primera presentación titulada Implantación de Ley, Seguridad y Salud Pública en las mujeres trans entre las edades de 21 a 50 años en el área oeste de Puerto Rico, con los autores Daniel Beltrán García y Melissa de Jesús. Pueden comenzar. Buenos días, ¿me pueden escuchar y ver? Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, estaré dando comienzo. Mi nombre es Melissa de Jesús y junto a mi compañero Daniel Beltrán estaremos presentando nuestra investigación Implantación de Ley, Seguridad y Salud Pública en las mujeres trans entre las edades de 21 a 50 años en el área oeste de Puerto Rico. Comenzamos con el problema del estudio. En los últimos años han ocurrido cambios en la política, salud y seguridad pública que reconocen a la comunidad trans en Puerto Rico. Notablemente, el proyecto 485 del Senado, que establece una Carta de Derechos para la comunidad LGBTQ+. No obstante, estos cambios no eliminan los prejuicios y la transfobia que experimentan las mujeres trans. Williams Colón et al., en su estudio Transfobia y Religiosidad en Puerto Rico, un estudio exploratorio en los profesionales de la salud, encontraron que la religiosidad es un predictor significativo en cuanto a la transfobia. Ocurre un problema cuando la transfobia se convierte en un factor de la escasez en los profesionales de la salud con conocimiento de tratamientos hormonales y cirugías comunes en las mujeres trans. Esto resulta en mujeres trans llevando a cabo tratamientos y cirugías con poca o ninguna supervisión médica que puede llevar a cambios irreversibles que afectan su salud. Al igual en Puerto Rico, la comunidad LGBTQ cuenta con alrededor de 12 leyes en las que se puede aludir a las mujeres trans, ya que no se especifica que las mujeres trans caen dentro de esa protección de leyes. A causa de la desinformación acerca de esta comunidad, se restringen las capacidades para conseguir reconocimientos legales por parte del gobierno. La última modificación que reconoce a la comunidad trans en el Código Penal fue llevada a cabo en los últimos 3 años en respuesta a las tasas de transfeminicidio en la isla y la trágica muerte de Neulisa Negrón Luciano, mejor conocida como Alexa, en el 2020. La justificación del tema es que, siendo un tema de estudio con escasos recursos de literatura desde la perspectiva de las mujeres trans en Puerto Rico, se busca contribuir al conocimiento de sus derechos legales y en qué aspectos estos son más vulnerables en comparación con la población cisgénero. El rol del politólogo es estudiar y asegurar que los sistemas de poder en la política pública sean accesibles y seguros para cada persona por igual ante la ley. Visibilizar las áreas de dificultad de este sector es un paso para lograr que esta comunidad llegue a una igualdad de derechos y oportunidades como toda persona protegida bajo la Constitución de Puerto Rico. Sí, mencionado en la Carta de Derechos. Bueno, como objetivo, los investigadores tienen 4 puntos. El primero es poder demostrar desde la perspectiva de las mujeres cómo se refleja los prejuicios y discrimen de identidad de género por falta de educación sobre esta comunidad. Identificar también los derechos de comunidad transgénero en Puerto Rico y concienciar sobre las luchas que han tenido la comunidad transgénero para llegar al nivel de aceptación e igualdad social actual. Y por último, tenemos visibilizar las dificultades y limitaciones que experimentan las mujeres transgénero en el acceso a servicios médicos especializados en el tratamiento de una transición médica. Entonces, vamos con el capítulo 3 y es sobre los muestreos. Primero que todo, los investigadores desarrollaron la investigación con un enfoque cualitativo y este diseño cualitativo es uno fenomenológico. Es decir, que entonces se aplicó una técnica como que de reflexión que se enfoca en la descripción y comprensión de los datos que surgen de las mismas experiencias de los participantes. Al decir esto, también los investigadores escogieron un muestreo a juicio que buscan cualidades en conjunto y que se caractericen un fenómeno social.
que ya que nuestra población es limitada y poco, ¿verdad?, se especializan en el tema, escogimos este muestreo para tener un mayor conocimiento sobre este tema en específico. Y por último, tenemos el instrumento que es una entrevista élite y una entrevista abierta, que entonces debajo de la entrevista abierta entra en la entrevista élite, que es básicamente personas que son reconocidas en organizaciones o una comunidad en específico. Siguiente. Entonces, estamos hablando aquí de los participantes y los investigadores se enfocaron en 3 grupos de participantes con sus criterios de inclusión. El primero aquí tenemos que las mujeres trans son 3 criterios de inclusión, fueron edades de 21 a 50 años, que hayan comenzado un proceso de transición médica y que se reconozca abiertamente como una mujer trans. El segundo tenemos aquí una activista LGBTQ+, que básicamente los criterios aquí son alto nivel de conocimiento y participación activa de la educación sobre esta comunidad. Y pues por último, el último, ¿verdad?, grupo de enfoque es sobre los políticos. Y los políticos va a haber como mínimo de un cuatrienio en el Senado desde o antes del 2018, un alto grado de conocimiento sobre el tema y que pertenezcan a diferentes partidos políticos para ver cómo estos influyen en la implementación de políticas públicas. Aquí, como pueden ver, entrevistamos a 7 participantes, la mayoría fueron mujeres trans, que fueron 4, 2 políticos y una activista LGBTQ+. Y los participantes por género, aquí en la imagen izquierda, la mayoría fueron, ¿verdad?, de género mujer trans, mujer cis fueron un 14% y un hombre cisgénero fueron 28.6%. Entonces, estamos hablando ahora del procedimiento de la investigación. Entonces, para poder llevar a cabo esta investigación, primero que los investigadores certificaron con el programa Collaborative Institutional Training Initiative, mejor conocido como CITI, y, ¿verdad?, como primer acercamiento entre el participante y, ¿verdad?, y los investigadores, se les envía una carta de sentimiento a los participantes para que vean de qué trata la investigación y cuáles son sus objetivos. Por último, ¿verdad?, cuando ya cuadramos entonces estos participantes y las entrevistas, al principio de la entrevista entregamos 2 cartas, una carta de consentimiento y un asentimiento informado, que esto le garantiza la confidencialidad y el anonimato del participante. Ya que, ¿verdad?, nosotros como investigadores estuvimos tocando temas sensibles, si el participante en algún momento se sentía incómodo, los investigadores iban a parar la entrevista y teníamos básicamente 2 opciones. O le dábamos, we reschedule para hacer la entrevista nuevamente, o pues eliminábamos y seguíamos hacia adelante. Siguiendo entonces con el marco teórico, los investigadores escogieron la teoría queer de Teresa de Lauretis. Teresa de Lauretis tiene su primer postulado es el heterocentrismo, y ella plantea que esto es una expectativa social de que cada persona que nace se identifique como heterosexual y cisgénero. Esa es la expectativa social. Y cuando una persona se identifica como homosexual o transgénero, entonces se está desviando de la norma. Su segundo postulado es escolarización, en la que los estudios queer y de género son poco accesibles y son opcionales. Y su tercer postulado es diversidad corporal, donde esta diversidad de identidades son vistas como parafilia o trastorno en el campo de la ciencia y medicina. Entonces, volviendo a heterocentrismo, ver cómo las personas transgénero y homosexuales como fuera de la norma, eso cae en discrimen. En la escolarización y invisibilización de la educación acerca de personas con diferentes identidades de género es discrimen. Y entonces, ver las diferentes identidades como enfermedades mentales es discrimen. Entonces se escogió la teoría queer porque este cuestiona el sistema cis-heteropatriarcal, las tradiciones de género y la razón por la que han sido estigmatizadas las diversas identidades sexuales y de género. Adicional a esto, los investigadores eligieron esta teoría ya que se alinea con las 3 dimensiones de estudio. También tuvo aportaciones de la socióloga Judith Butler y el sociólogo Michel Foucault. Comenzando con la primera dimensión de estudio, es mujer trans. Tuvo como categoría educación, identidad de género, discrimen de identidad de género y transfobia.
La primera pregunta de investigación fue: ¿qué perspectiva tienen las mujeres trans en el rol de la educación en género y sexo a la percepción social de mujeres trans? Se resalta aquí una contestación de una participante trans que dice: si no sabes desde un principio qué es identidad de género, qué son personas trans y cuál es la comunidad de sexo diversa o género diversa, pues ¿cómo tú sabes cómo no discriminarlo o cómo la estás discriminando? La mayoría de las respuestas de los participantes se inclinaron a la categoría de educación. Las respuestas de los participantes muestran congruencia con los planteamientos de la autora Teresa de Lauretti en la teoría queer, con énfasis en el concepto de heterocentrismo. Sin una implementación formal de educación sobre las personas LGBTQ+, accesibles para quienes no cursan estudios postsecundarios, se seguirá reproduciendo desinformación y prejuicios acerca de esta comunidad. Unos hallazgos adicionales en esta dimensión fue con las definiciones de mujer transgénero y mujer transexual. Para propósito de esta investigación se utiliza mujer trans para embarcar a las mujeres transgénero y las mujeres transexuales. Una mujer trans es una persona cuyo sexo asignado al nacer fue hombre, pero su identidad de género es femenino. Entonces se le preguntó a nuestras mujeres trans cómo ellos definen a mujer transgénero y mujer transexual, y se vio que las mujeres nos dieron definiciones diferentes. La primera nos dijo: se utiliza trans como un término sombrilla, transgénero es una persona que ha hecho las transiciones sociales, transexual es cuando ya ha hecho alguna transición médica, y ella enfatiza aquí desde utilizar hormonas. Otras mujeres trans nos dijeron que una mujer transexual es aquella que se ha realizado todas sus operaciones completas, y en especial la cirugía de reafirmación de género. Para mí, esa es como la diferencia ahí más marcada, nos terminó diciendo esta participante. Y otra nos dijo que aquí el término transexual es considerado en la literatura sexualidad, se puede usar para identificar a una persona que ha pasado por todo el proceso. Entonces aquí vemos el punto de diferencia se ve notado en dónde comienza el proceso de transición médica de pasar de ser transgénero a transexual. Las definiciones de diversas literaturas también reflejan el mismo problema. Cuando vemos las definiciones de APA, transgénero vuelven a mencionar que una persona cuya identidad de género es diferente a su sexo asignado al nacer. Pero cuando identifican una persona transexual, es una persona que ha comenzado una transición médica por hormonas o cirugías. Entonces, cuando vemos definiciones de páginas de LGBTQ+, como The National LGBT Health Center, definen transexual como hayan empezado una transición, a través de intervenciones médicas, pero intervenciones médicas lo pone en general. Y cuando vimos debajo de eso, en terapia hormonal, también dice que también se le llama terapia hormonal para personas transgénero. Así que también se puede ver que las personas transgénero pueden comenzar un proceso de transición hormonal. Así que hay una diferencia entre una persona transgénero y transexual, pero todavía se está debatiendo desde adentro de la comunidad como afuera. Entonces, otro hallazgo fue que se le preguntó: ¿considera usted que las mujeres trans están sujetas a transfobia dentro de la comunidad LGBTQ+? Y como pueden ver, nuestros 7 participantes nos dijeron que sí. Se resalta aquí una de nuestras participantes 2 que dice: pero están las otras chamacas trans, ¿verdad? Que son las supuestas transmedicalistas. Para poder identificarte, expresarte y que te reconozcan como mujer trans, tienes que tener la cara lisa, que tener el pelo largo, utilizar hormonas, porque entonces ahí está encajando lo que es ser una mujer culturalmente. Ahí se ve y se resalta transfobia dentro de la misma comunidad transgénero. Y nuestro participante 4 nos dijo: la comunidad LGBTQ+ no está exenta de tener los mismos prejuicios y el mismo acondicionamiento social al que son sujetas las personas heterosexuales y cisgénero. Las 7 respuestas de los participantes se inclinaron a la categoría de transfobia. Las mujeres trans pueden ser discriminadas por su identidad de género tanto dentro de la comunidad LGBTQ+ como fuera de ella. Los investigadores no consiguieron mención de este hallazgo dentro de la literatura revisada, pero como hallazgo preliminar se estará buscando a nivel internacional la alusión de transfobia dentro de las comunidades LGBTQ+.
Llegamos entonces a la segunda dimensión, que es derecho y seguridad, con sus categorías de implementación de leyes, delitos contra la comunidad transgénero, transfeminicidios e ideología política. Entonces aquí la pregunta de investigación fue cómo la ideología religiosa y política afecta la percepción y la aprobación de esta comunidad. Entonces aquí resaltamos el participante número 2, pues hay muchos factores que influyen a los prejuicios. Piensan que las personas de identidad trans, que todas somos pedófilas, y si tienen muchas creencias religiosas nos dicen que somos pecadores, y eso influye mucho en los prejuicios hacia lo que es la experiencia trans. Y entonces el penúltimo quote también dice específicamente la religión cristiana, que sigue siendo una teocracia básicamente de todo esto. Me afecta si una ley que me ayudaría a mí si pasa o no. Muchos de los derechos que no lo tenemos por el simple hecho de que el fundamentalismo religioso de Puerto Rico. Siguiente. Y básicamente aquí los hallazgos son que la mayoría entonces de los participantes se inclinaron a la categoría de la implementación de leyes. Las respuestas de los participantes ¿verdad? Van mano a mano con la autora Rodríguez Madera en su libro titulado Género Trans, transitando por las zonas grises, publicado en el 2009. Y dice así: en Puerto Rico vivimos en un ambiente donde las políticas públicas no promueven la equidad y discriminan contra sectores socialmente vulnerabilizados como son las comunidades LGBT. Y entonces esto implica, ¿verdad? Al decir esto, las leyes no pasan y entonces no se benefician esta comunidad, especialmente la comunidad trans. Siguiente. Siguiendo entonces con nuestra última dimensión de estudio, salud pública, las categorías fueron acceso a tratamientos hormonales, acceso a cirugías de reafirmación de género, atención médica y organizaciones de apoyo. Como pregunta de investigación tuvimos cómo se describe el proceso de accesibilidad de tratamientos hormonales de las mujeres trans en el oeste de Puerto Rico. Una de nuestras participantes resalta que hay muchos proyectos de prevención y de salud, ¿verdad?, que cubren en el área metro, mucho metrocentrismo. Y otra participante nos indica que ella fue a San Juan y Río Piedra para comenzar su proceso de transición y también nos dice que ella tiene poco contacto aquí con personas trans de Mayagüez y que en Mayagüez, aunque existe CARIB, que es un proyecto, una organización de Mayagüez que atiende a las personas LGBTQ+, están los servicios, pero no necesariamente están todas las mujeres trans, aquí se refiere, no tienen la edad, exacto, no tienen 21 años o más. En los hallazgos, pues la mayoría de las respuestas de los participantes se inclinaron a la categoría de acceso a tratamientos hormonales. También 3 de nuestras 4 mujeres trans participantes mencionaron haber comenzado su proceso de transición, aquí nos referimos a tratamiento hormonal, sin supervisión médica. La respuesta de los participantes muestra congruencia con el autor Mark B. Padilla, que realizaron un estudio sobre la situación de acceso a tratamientos hormonales en Puerto Rico. Encontraron que la mayoría de sus participantes, que eran mujeres trans, conocían o participaban de métodos informales en su proceso de transición debido a la falta de acceso a profesionales de la salud con conocimiento de sus identidades o por escasos recursos económicos. Tienes el micrófono apagado. Pues, mala mía. Básicamente que nos falta bien poquito. Los investigadores recomiendan para futuras investigaciones ampliar la muestra de los participantes, incluyendo profesionales de la salud, empezar a psicólogos, porque es una perspectiva diferente y, ¿verdad? Por el proceso de transición tú tienes que empezar entonces con un psicólogo, así que nosotros como investigadores no vimos eso porque se nos hizo un poquito difícil conseguir un psicólogo, ¿verdad? Que pueda hablar sobre esto. Y entonces, al igual de los investigadores, recomiendan hacer un estudio de accesibilidad a proveedores de salud trans en el área sur y centro, ya que esas son básicamente las regiones más difíciles para este acceso a esta hormona. Siguiente. Entonces, por último, aportaciones, los investigadores realizaron un estudio de alta pertinencia de interés no tan solo en Puerto Rico, pero en los Estados Unidos y en los países internacionales. Y entonces esta investigación sirve como base para conocer las organizaciones de apoyo LGBTQ+, leyes y la experiencia de las mujeres trans con la realidad de las leyes. Next. Entonces, por último, para culminar, porque estamos cortos de tiempo,
limitaciones. Los investigadores, aparte del tiempo, que fue, ¿verdad? Un semestre no nos dio tanto tiempo para abundar un poco más, también, ya que nuestra población fue un poquito más difícil de encontrar, pues los investigadores tuvieron problemas de accesar o coordinar con los participantes, especialmente con las mujeres trans, porque muchas de estas mujeres trans las utilizan para los propósitos de estas investigaciones y entonces no se sienten cómodas en estar hablando de sus propias experiencias o eran, ¿verdad? También figuras públicas y están las agendas llenas. Y por el mismo modo, los investigadores no recibieron respuesta de políticos quienes hayan estado o estén en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ+, causando poca divergencia en los resultados de la investigación. Y entonces, para culminar, ¿verdad? Le quiero agradecer entonces al profesor Edwin Asensio por estar ahí, ser nuestro mentor, porque ha sido un proceso súper difícil, también a nuestros participantes y, ¿verdad? Toda la literatura que podemos conseguir también. Eso es todo, muchas gracias por atender y espero que, ¿verdad? Hayan emprendido un poquito más sobre esto, así que esperamos entonces las preguntas de ustedes para ver, ¿verdad? Que las podemos responder. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Recalco que la sección de preguntas será tan pronto culminen todas las ponencias. Ahora procedemos con la segunda ponencia titulada Política Pública, Fecundidad y Reducción en la Natalidad en Puerto Rico, por Sofía Inés Torres y Alondra Lugo. Cuando estén listas, pueden presentar. Buenas, Sí. ¿se escucha bien? Y se escucha bien. Sí, nos vemos las dos, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla. Está bien. Ok, ¿se ve la presentación? Se ve la presentación. Perfecto. Sí, muchas señora. gracias. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Sofía Inés Torres Martínez, pertenezco al Departamento de Ciencias Sociales, concentración Ciencias Políticas. Y en la mañana de hoy, junto con mi compañera Alondra N. Lugo, estaremos presentando una investigación titulada Política Pública, Fecundidad y Reducción en la Natalidad de Puerto Rico. Buenos días, mi nombre es Alondra Lugo y yo soy parte de esta investigación por igual y soy parte del Departamento de Ciencias Políticas con una secuencia curricular en Relaciones Internacionales. Comenzaremos con el planteamiento del problema. En el año 2019, la Organización de las Naciones Unidas, en su informe de perspectivas de la población mundial, concluyó que la baja natalidad y tasa de fecundidad es un fenómeno global que amenaza el desarrollo social, económico, cultural, político y ambiental en el mundo entero. Desde hace una década en Puerto Rico, el nacimiento y la tasa de fecundidad y natalidad han ido disminuyendo. Sin embargo, no es hasta el 2016 cuando se comienza a experimentar un crecimiento natal negativo. Es decir, hay mayor cantidad de muertes que de nacimientos. Data que se sustenta por la Oficina de Registro Demográfico y el Departamento de Salud en el informe rendido el pasado año, en el cual reportaron solamente 19.345 nacimientos, cifra de natalidad baja entre 1988 hasta el 2021, versus 32.268 personas fallecidas. La justificación de este tema. Pues la disminución de la población, ¿verdad? Eventualmente tendrá repercusiones políticas, económicas, educativas, sociales y entre otras. Y por eso es que esta investigación tiene una importancia en el campo de la ciencia política, que es estudiar y analizar los posibles efectos de las políticas públicas implementadas en la isla ante la baja tasa de natalidad y fecundidad, ya que, como se mencionó anteriormente, la disminución de la población tendrá repercusiones políticas, económicas, educativas, sociales, entre otras. El objetivo de nuestra investigación está identificar cuáles han sido los posibles factores de las políticas públicas implementadas en nuestra isla a través de la historia y sus posibles repercusiones en la baja natalidad y tasa de fecundidad en Puerto Rico, describir el tipo de conocimiento que los participantes seleccionados tienen sobre las políticas públicas aplicadas en la isla para controlar la natalidad, identificar las necesidades básicas que una persona gestante necesita para un embarazo saludable, así como un buen parto. Describir cómo el sistema educativo impacta en la decisión de posibles personas gestantes. Para cada objetivo de la investigación se hizo
una pregunta de investigación, pero estas van a ser leídas más adelante cuando comencemos a hablar sobre el análisis de los hallazgos. Para nuestra investigación utilizamos un enfoque cualitativo y un metro de juicio a personas élites, para las cuales se seleccionaron 2 políticos, 2 demógrafos y 2 obstetras, los cuales cuentan con criterios de inclusión tanto individuales como colectivos. Entre el colectivo podemos mencionar haber residido en la isla durante los pasados 10 años, haber realizado sus estudios graduados en Puerto Rico o en los Estados Unidos y tener laboral en la isla. El instrumento que se utilizó fueron entrevistas abiertas a estos participantes. Ahora seguimos con el marco teórico. Las investigadoras seleccionaron la teoría del invierno demográfico del francés Gerald-François Dumont, la cual se basaba en críticas a escritos y trabajos de la década del 70 que utilizaban los cambios demográficos como los responsables del mal del mundo. Este expone que la baja tasa de natalidad y fecundidad es un fenómeno que comenzó en Francia en el siglo XIX, cuando el número de personas mayores comenzó a incrementar, mientras que el de los nacimientos y el de los jóvenes tuvo un descenso, haciendo que el reemplazo generacional esté por debajo de lo que se supone. Esto a él lo llamó el invierno demográfico. La relación con Puerto Rico se puede dividir en 3 partes. Comencemos con el postulado número 1, que es la implementación de políticas de fecundidad. Gerald-François Dumont en su teoría expone que las políticas sobre fecundidad fueron las que básicamente también incidieron en la baja tasa de natalidad y fecundidad, y ahí en el caso de Puerto Rico tenemos la famosa llegada de la píldora anticonceptiva, la ley neomaltisiana que le permitía al gobierno poder meterse en las decisiones de las mujeres, y la ley de eugenesia, que es la esterilización. También François Dumont menciona que hubo un aumento en la educación hacia la mujer, y en el caso de Puerto Rico, pues podemos tener los programas de planificación familiar agresivos que orientaban a las mujeres a que se esterilizaran o que utilizaran algún método anticonceptivo. También François Dumont menciona el término de salud, y en el caso de Puerto Rico, pues nuevamente tenemos la llegada de la píldora anticonceptiva, como estas también afectó a la larga que estas mujeres no pudieran tener hijos, los programas de familiar agresivos, que como mencionamos anteriormente, eran los que se encargaban de orientar a la mujer al uso de métodos anticonceptivos, entre otras, y la esterilización masiva. Ahora pasaremos al análisis de contenido, donde se discutirán las preguntas de investigación, cuáles fueron sus hallazgos, y también se hablará sobre la dimensión de emergente que surge en esta investigación, que es el factor económico. La primera dimensión que vamos a mencionar es la política sobre fecundidad, la cual es importante. La importancia de estas políticas son ya con cómo fueron implementadas en los países desarrollados para llevar a la baja tasa que tenemos hoy. Las categorías de esta dimensión serían la legalización del aborto, la legalización de la esterilización, el uso de métodos anticonceptivos y los programas de planificación familiar. En el análisis de contenido, para contestar esta pregunta, utilizamos la pregunta de investigación: ¿cómo se ha afectado el número de nacimientos en la isla a raíz de la implementación de las políticas públicas y fecundidad en Puerto Rico? Aquí pudimos observar que el primer participante no considera que las políticas públicas tuvieron que ver con la baja natalidad ni fecundidad, ya que él plantea que el gobierno no obliga a nadie en su política en tener hijos o no tener hijos. Los otros participantes sí estuvieron de acuerdo que las políticas públicas implementadas tienen que ver con las bajas tasas que estamos sufriendo como isla y también a nivel global. Continuamos con la segunda dimensión, que es opinión sobre políticas públicas en la isla. Esta dimensión es importante, ya que, como se mencionó en el objetivo, las investigadoras buscan obtener o conocer el conocimiento que los participantes tienen sobre estas políticas públicas en la isla. En este caso, las categorías, son opinión de demógrafos, opinión de políticos y opinión de obstetras. La pregunta de investigación para este objetivo es si considera que las políticas públicas aplicadas en la isla han afectado la natalidad en el pasado como en el presente. En este caso, 3 de los participantes dijeron que no consideran que las políticas públicas aplicadas en la isla han afectado la natalidad tanto en el pasado como en el presente, porque ellos entienden que actualmente, en el 2023, no existen políticas sobre fecundidad y que esas políticas que se han implantado pasaron hace mucho tiempo. Mientras que tenemos los otros 2
que indican que sí, que esas políticas aplicadas en el pasado han afectado a la baja natalidad y fecundidad en el presente, porque aún aunque han sido pasadas, se siguen implementando, como son la píldora anticonceptiva, la esterilización, entre otras. Es bien importante resaltar que a base de esta objetivo y pregunta de investigación fue que surgió el factor económico, ya que si miramos el participante 5, este indica que él no piensa que hayan afectado, que piensa más que esto es a consecuencia de la situación económica del país, del cambio generacional que está ocurriendo, las preferencias y los intereses de esta nueva generación, incluso menciona la pandemia, aunque actualmente eso todavía está en estudio. La tercera dimensión a mencionar es el sistema de salud, los cuales nos indica los recursos y organizaciones que se utilizan para atender la salud de la población y edad reproductiva. Esto nos permite ver las 4 categorías de esta dimensión, las cuales son acceso limitado a hospitales, escasez de médicos obstetras, recursos para un parto eficaz y saludable y el acceso a hospitales cerca. En este caso, todos los participantes estuvieron de acuerdo en que la falta de obstetras, la falta de igualdad de profesionales en este campo, en los municipios, los planes médicos, etcétera, afectan que la mujer decida sobre tener hijos o no. Esto se infiere ya que varios de los participantes dejaron saber que la mayoría de los profesionales de la salud que están a cargo de dar a luz, de obstetras, etcétera, están mayormente en el área metro, lo que dificulta para pacientes que tal vez están en unos pueblos un poco más marginados del área metropolitana, decidan que no encuentran que es bueno para su salud tener hijos, ya que pues, pueden dar a luz en su casa, etcétera, lo que llegan al hospital que se les asigne, ya que algunos de ellos que tenían cerca han cerrado por falta de servicio o porque lo han cerrado por falta de personas que vayan a dar a luz ahí por la falta de natalidad y fecundidad que estamos teniendo. La próxima dimensión sería el sistema de educación, y en esta dimensión tenemos 2 categorías, las mujeres más educadas y la educación sexual accesible. La importancia de esta educación es que, como mencioné François Dumont en su teoría, es que se ha visto que este ha sido un factor importante para que las mujeres decidan tener hijos o no. La pregunta de investigación para este objetivo, que fue presentado anteriormente, es cómo el sistema educativo ha impactado en la toma de decisiones de mujeres en edad reproductiva. En este caso, todos los participantes infirieron en que sí, que la educación ha afectado mayormente el que las mujeres no decidan tener hijos, e incluso han habido investigaciones que lo han demostrado y que claramente a mayor educación hay una relación inversa en menos hijos, menos educación, más número de hijos. La dimensión emergente que mencionamos previamente es el factor económico, lo que también trajo 4 categorías, que sería la recesión económica, mejores beneficios al trabajador, apoyo económico a familias y el éxodo de puertorriqueños hacia otros lugares del mundo, específicamente los Estados Unidos. El factor económico nos permite identificar el importante rol que toma este factor ante la toma de decisiones de las mujeres y de las familias en conjunto para tener hijos. Yo quisiera, ¿verdad?, añadir que aunque en el instrumento no se llegaron a realizar preguntas específicamente sobre el factor económico, al haber visto que varios de los participantes lo mencionaron, las investigadoras decidieron en las preguntas adicionales añadir preguntas relacionadas con esto. Las recomendaciones, tenemos 5, que serían realizar esta investigación de forma cuantitativa, enfocándose solamente en el éxodo de los puertorriqueños en edad reproductiva hacia los Estados Unidos y cómo esto afectaba la baja tasa de natalidad y fecundidad en la isla. Es decir, hacer un cuestionario quizás a las personas que estén en Estados Unidos, en los estados del sur, que son los más que reciben a los puertorriqueños, para ver cómo esto ha afectado. También otra de las recomendaciones es estudiar más a fondo la dimensión emergente llamado factor económico, porque en esta investigación, al no considerarla, pues no hay mucha información en nuestra investigación, pero sería bueno, ¿verdad?, que en los futuros investigadores se enfoquen más también en esa dimensión. También se recomienda realizar esta forma de investigación de forma mixta. Nosotros la estamos haciendo de forma cualitativa, que también la hagan de forma cuantitativa. En el caso de la muestra de los obstetras, se recomienda solo entrevistar a obstetras femeninas para que el tema pueda ser uno más abierto, y también expandir la cantidad de participantes del ala conservadora para evitar futuros problemas con la accesibilidad.
En las aportaciones que esta investigación le brindará al campo de la ciencia política sería evidenciar la necesidad del Estado en crear una red de apoyo entre el sistema de salud y el sistema de educación para promover la educación sobre los efectos de la esterilización en jóvenes que se encuentran en edad reproductiva. Servir de herramienta para el desarrollo de futuras políticas públicas que se adapten a los tiempos que el país está viviendo con respecto a natalidad y fecundidad. Informar al sistema de educación sobre la importancia de implementar campañas sobre la educación sexual y la repercusión a largo plazo en las tasas de natalidad y fecundidad. Promover los estudios científicos desde las áreas de salud pública y política pública que recopilen datos científicos vinculados a la fecundidad y la esterilización con el propósito de conocer los factores que promueven estos aspectos, cómo se pueden prevenir y educar implementando los puntos de vista de los distintos campos de estudio que utilizamos las investigadoras. Y por último, las limitaciones que nosotras como investigadoras tuvimos en esta investigación fue buscar que todos los participantes cumplieran con los criterios de inclusión, tanto individuales como colectivos. Los colectivos, mi compañera los mencionó. Los individuales, hay que recalcar, ¿verdad?, que los legisladores o políticos que las investigadoras escogieron por el muestreo a juicio tenían que poseer un juris doctor, tener un mínimo de experiencia en el servicio público y específicamente en el desarrollo de políticas públicas. Los demógrafos tenían que tener una maestría en el área de su especialidad, con especial atención en el campo de la natalidad y fecundidad, así como tener publicaciones del tema, mientras que los doctores tenían que tener una especialización en obstetricia y tener la licencia vigente. Se nos hizo un poco, ¿verdad?, difícil poder reunir a los participantes que, como mencioné, cumplieran tanto con los criterios de inclusión individuales como colectivos. También tuvimos la dificultad de encontrar la muestra de obstetras por las faltas de estos profesionales que, ¿verdad?, en nuestra literatura y en los hallazgos, los participantes indicaron que los obstetras es una carrera que ha sido bien afectada ante la baja tasa de natalidad y fecundidad, por lo que se nos hizo un poco difícil. También en la selección de participantes, las investigadoras buscaron implementar legisladores de la ala conservadora con el propósito de obtener sus argumentos, posturas, etcétera, sobre este tema. Y lamentablemente, luego de un sinnúmero de gestiones, las investigadoras no tuvieron el éxito esperado y desconocen la razón por la cual no contaron con la accesibilidad de estas figuras, que también eso fue una limitación, no poder contar con la opinión, los argumentos sobre la ala conservadora de este tema. Y por último, la complejidad del tema ocasionó que los entrevistados en ocasiones no proporcionaran respuestas precisas, por lo que a la hora de hacer el análisis de contenido, las investigadoras tuvieron que recurrir a reenfocar el contenido de las entrevistas. Esto ha sido todo por parte de nosotras. Esperemos que les haya gustado y cualquier pregunta o duda, pues al finalizar nos las pueden realizar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las panelistas. Ahora procedemos a la tercera ponencia del panel, titulada Beneficios para la población universitaria de Mayagüez al integrar el transporte público colectivo municipal al recinto universitario, por Ángel Collazo Feliciano. Puede comenzar. Buenos días. Si pudiera presentar la presentación, se lo agradecería. Danos un minuto, Ángel. No te preocupes. En un segundito, que la presentación estaba muy pesada y no quería bajar. Ok, entiendo.
Disculpen los inconvenientes, se le va a pedir que por favor, si Armando Nazario está disponible para dar su presentación y proceder con esta para poder tener el tiempo para descargar la presentación anterior de Ángel Collazo. Sí, yo estoy disponible. ¿Me escuchan? Vamos a prender la- Sí, le Sí, escuchamos, pueden comenzar. Ok. ¿Se ve la presentación? Se ve. Sí. Ok. Pues buenos días, compañeros. Mi nombre es Armando Nazario y hoy voy a estar presentando mi investigación titulada Análisis de la política pública antidroga y su efecto en la salud pública puertorriqueña. Para comenzar con esta investigación, lo primero que había que hacer, un factor muy importante, es definir qué es la adicción a una sustancia controlada. De acuerdo con la Clínica Universitaria de Navarra, esto se define como una toxicomanía, dependencia de sustancias psicoactivas, necesidad fisiológica y o psicológica de una sustancia química que da lugar a la pérdida de control sobre su consumo. Entonces, el propósito de este estudio era estudiar los efectos de la política pública y la actitud social hacia esta mencionada adicción a las sustancias controladas, la disponibilidad de programas de rehabilitación y la política pública que criminaliza el uso de estas sustancias controladas. Ahora pasando a las preguntas de investigación. Hay 4 preguntas de investigación y estas son: ¿qué nivel de confianza tiene el pueblo puertorriqueño en los programas de rehabilitación y el gobierno puertorriqueño para mitigar esta crisis del abuso de sustancias controladas? ¿La crisis de salud mental influye en las cifras de adicción a sustancias controladas en Puerto Rico? ¿Cuál es la percepción social de las personas adictas ante la sociedad puertorriqueña? ¿Y la encarcelación realmente es efectiva en reducir la adicción a sustancias ilegales? Esto es lo que intenta contestar esta investigación. Ahora, pasando a las hipótesis. Estas hipótesis se elaboraron en forma correlacional, así que hay 2 hipótesis principales con una parte A y una parte B. La hipótesis 1A dice: existe una relación significativa entre la crisis del abuso de sustancias controladas y la crisis de salud mental en Puerto Rico. Y la B sería lo contrario: no existe una relación significativa. La hipótesis 2 dice: la política pública agresiva antidrogas no tiene el efecto deseado para mitigar la crisis del abuso de sustancias controladas en Puerto Rico. Un cambio en política pública sería beneficiario. Y la B dice lo contrario: sí tiene el efecto deseado y no es necesario un cambio en política pública. Ah, ok. Estas son las 4 variables principales de estudio. Son confianza, política pública, percepción social y drogadicción. Entonces, pasando al método, se escogió un enfoque cuantitativo con un diseño correlacional. Y se escogió un muestreo probabilístico de estudiantes de la UPR en el recinto universitario de Mayagüez de 18 años o más. Y el instrumento que se utilizó fue una encuesta cerrada utilizando la escala de Likert, que sería de un rating del 1 al 4, el 1 siendo muy en desacuerdo, de acuerdo, y el 4 siendo muy de acuerdo.
Entonces, pasando al marco teórico, se basó en la teoría de mitigación de daños propuesta por Albizu García, Negrón, González y Santiago en su escrito del 2006, titulado Reconsiderando la política de las drogas, alternativas para Puerto Rico desde un modelo de salud pública. Esta teoría propone que estos tres factores en la pantalla de política pública, efecto social y rehabilitación se entrelazan en un butterfly effect, que uno sería como causa y efecto, uno influencia al otro y así se influencia entre los tres. Por ejemplo, la política pública, utilizando un modelo prohibitivo de política pública, causa una percepción negativa de los usuarios y esto causa un efecto social, siendo la encarcelación como castigo y la estigmatización de la adicción ante la sociedad. Entonces, la rehabilitación ayudaría a reducir esta estigmatización, a crear comunidad y a proveerle acceso a cuidado médico a estas personas que sufren de adicción a sustancias controladas. Ahora pasando a los hallazgos de las encuestas, se encontró que las edades de 18 a 29 años, entre 29 participantes estudiantes de la UPR de Mayagüez, la edad promedio siendo 22.7 años. Entonces, en la distribución de género, encontramos que fue 48.3% masculino y 48.3% femenino y 3.4% de los encuestados se identificaron como no binarios. Y también se encontró que un 35% de los encuestados se identificaron su pueblo de residencia como Mayagüez. Entonces, pasando aquí a dos preguntas de la encuesta que resultaron importantes para la investigación. A los encuestados se les preguntó, considero que la falta de acceso de ayudas de salud mental influye en problemas de adicción. Un 17.2% de los encuestados contestaron de acuerdo y un 72.4% contestaron muy de acuerdo. Así que aquí vemos que esto nos confirma la hipótesis 1A y sí existe una relación entre la salud mental y la adicción a sustancias controladas. Entonces, pasando a la segunda pregunta que resaltó, a los participantes se les preguntó, ¿tengo confianza en la habilidad del gobierno puertorriqueño para manejar el problema de adicción en Puerto Rico? Y el 79.3% contestó totalmente en desacuerdo, no tienen ninguna confianza en la habilidad del gobierno puertorriqueño y un 20.7% contestaron en desacuerdo. Así que el 100% de los encuestados no confían en la habilidad del gobierno puertorriqueño para manejar este problema. Que eso también nos confirma la hipótesis 2A, en donde ahí se refleja una baja confianza en el gobierno puertorriqueño y su capacidad de implementar política pública efectiva. Entonces, llegando a las conclusiones a las que podemos llegar viendo estos resultados, se puede considerar que la mayoría de los encuestados tienen un nivel bajo de confianza en el gobierno puertorriqueño y su capacidad para implementar política pública, como se había mencionado anteriormente. Podemos confirmar que existe una relación entre la adicción y la salud mental, de acuerdo con las opiniones de los encuestados. Existe una percepción social negativa hacia las sustancias controladas y las personas adictas a ellas. Y también la encarcelación no es efectiva en reducir cifras de adicción en consonancia con Albizu González, Negrón y Santiago. Esto nos confirma
las 4 preguntas de investigación que se mencionaron al principio también. Entonces, las recomendaciones para investigaciones futuras, una de las recomendaciones sería expandir la población fuera de estudiantes de la UPR a una más general que refleje las opiniones del público general puertorriqueño. Llevar a cabo una investigación cualitativa que permita auscultar las opiniones más profundamente. Realizar una investigación con profesionales de salud, con profesionales de salud, expertos en política pública y líderes de programas de rehabilitación. Y las aportaciones de esta investigación al campo en estudio se abre paso a futuras investigaciones utilizando la población de estudiantes de la UPR en Mayagüez. Trae atención a la problemática de la política pública inadecuada y negligente hacia las drogas. Y también sirve como una contribución al campo de investigaciones sobre la política pública y la problemática de las drogas en Puerto Rico, que es un problema muy significativo. Aquí están los recursos bibliográficos y gracias por su atención. Eso sería todo de mí por hoy. Muchas gracias, Armando. Ahora vamos a proceder con Ángel Collazo. Voy a estar presentando su presentación en un momentito. ¿Me escucho bien? Sí. Perfecto, gracias. ¿Ya puedo empezar? Cuando estés listo, Ángel. Perfecto. Nada, muy buenos días a todos. Mi nombre, como ya saben, es Ángel J. Collazo Feliciano y les estaré presentando pues mi investigación del curso de seminario de investigación en ciencias políticas, titulada Beneficios para la población universitaria de Mayagüez, integrar el transporte público colectivo municipal al recinto universitario. Puede pasar al siguiente slide. Esta es una breve tabla del contenido. Estaremos con la introducción de lo que donde explicaremos el problema de investigación, la justificación y las dimensiones de estudio. Pasaremos a una breve explicación del marco teórico luego, el método, la entrevista y el tipo de entrevista que fue utilizado y los hallazgos preliminares y la conclusión. Puede pasar, por favor. Nada, se encontró que alrededor de 78,000 personas viven en el municipio de Mayagüez. Y es esta cifra tan alta la que muchas veces dificulta la movilización en el área del municipio, específicamente frente al recinto universitario. Y aunque existen alternativas de transportación pública, estas o no son muy eficientes o no atienden al estudiantado. Y es ahí pues donde entra el problema de investigación. Puede pasar. La justificación, con una población universitaria de alrededor de 12,136 estudiantes, el recinto universitario de Mayagüez es uno de los más concurridos y visitados en toda la isla. Y esto es sin contar empleados, docentes y no docentes de la universidad. Lo que esta alta concentración de personas provoca que haya mucha congestión para entrar y salir del recinto, y de ahí entonces sale la preocupación y para esta investigación. Puede pasar. Las dimensiones de estudio la primera dimensión es la implementación,
que se buscará de qué manera se puede implementar este sistema de transporte público. En esta dimensión se incluyen las categorías de la posibilidad de implementarse, áreas que serían impactadas, los usuarios y los costos de implementación. La segunda dimensión sería la eficiencia, donde se explorará qué tan eficiente sería este sistema y si se generaría un cambio significativo. Y entre las categorías está el mejoramiento del tráfico, el tiempo de viaje, las ventajas que tendría y la calidad de este. Puede pasar. Las últimas dos dimensiones es la accesibilidad, donde se recopilarán los factores que harán que este sistema sea accesible y útil para la población universitaria, y las categorías son los horarios, las paradas, los tipos de buses y las rutas que tendrá que recorrer el transporte colectivo. Y la última dimensión es el transporte integrado municipal o TIM, donde se explorará la opción de integrar el TIM a la transportación universitaria y que esta atienda las necesidades del estudiantado. Y las categorías son la viabilidad, las mejoras, el presupuesto y el factor de integración. Entre las preguntas de investigación se encuentran cómo podría implementarse un sistema de transporte público de manera que sea eficiente y atienda las necesidades de la población universitaria de Mayagüez. ¿Cómo podría Mayagüez tener un sistema parecido al de la AMA que atiende tanto a la población envejeciente como a los de estudiantes? ¿Cómo este sistema haría la transportación una más accesible para los estudiantes? ¿Cómo puede el TIM cubrir las necesidades de los estudiantes si se integrara al RUM? ¿Y cómo sería la manera más eficiente de hacer este proyecto uno posible? Puede pasar. Pasaremos al marco teórico. En el marco teórico se aplicaron los principios de las ciudades universitarias, según descritas por Grunchet en su libro The American College Town, junto con la teoría del Transit Oriented Development o modelo orientado al transporte, según descrito por Cervero en su análisis de las ciudades estadounidenses. Cervero nos indica que estas deberían estar enfocadas en maximizar el espacio y ofrecer transportación accesible para así tener un desarrollo más eficiente. Ahí están los postulados que se utilizaron, donde dice, pues, the potential benefits of transit-oriented development are social, environmental, and physical, focusing growth around transit stations, capitalizes on expensive public investment in transit by producing local and regional benefits, de Cervero. Y entonces en el otro postulado del College Towns dice que there are transit places college students move often and usually leave town as soon as they graduate. Professors too are relative gypsies. Residents of the city towns in 2000 were twice as likely as the overall US population to have lived in a different state 5 years before. In many colleges towns, the majority of population is from somewhere else, que nos da a entender que es una población que se mueve constantemente. Puede pasar al siguiente slide. Y aquí vamos para el método que se utilizó. El diseño de esta investigación es uno cualitativo, investigación-acción. Este es un modelo prospectivo, ya que se pretende hallar la posible solución a un problema. Y según lo describe Hernández Sampieri, la finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente. En términos de muestreo, se utilizó un muestreo por juicio, donde se escogió a los participantes de antemano que mejor cumplían con los criterios de inclusión. El investigador entendió que este muestreo era de beneficio, ya que permite encontrar a los sujetos con las mejores capacidades para contestar las preguntas de investigación. Este muestreo es descrito por un procedimiento que consiste en la selección de las unidades a partir de criterios conceptuales. Es decir, las variables que delimitan la composición estructural de la muestra son definidas de manera teórica por el investigador, según Mejía Navarrete. En términos de los participantes, se pretende que la muestra sea de participantes, sean de expertos en el tema y que le den al investigador la información más confiable posible. Entre los participantes se encuentran ingenieros, profesores del RUM, funcionarios gubernamentales de Mayagüez, etc. Y entre los criterios de inclusión que se escogieron fue que conozcan ampliamente el tema de transporte público, tengan amplios estudios en las ramas de planificación urbana, ingeniería civil, experiencia previa en proyectos de transporte público, entre otros. El tipo de entrevista que se utilizó
fue una entrevista semi-estructurada. El investigador consideró que esta sería la más eficiente para atender la dimensión que se consideraba la más importante en este estudio, que es el team. Lamentablemente, solamente se pudieron conseguir 2 entrevistas, de las cuales se presentarán resultados preliminares más adelante. Puede pasar. Entonces, las conclusiones. En la dimensión de implementación se encontró que se debe continuar con los servicios ofrecidos, ya que, aunque deficientes en algunas áreas, es mejor tener algo que nada. Es altamente probable que implementar un servicio como el TEAM y expandirlo a la vida universitaria traiga muchos beneficios para los estudiantes. En la dimensión de la accesibilidad, se encontró que la infraestructura del TEAM es más robusta y funcional que la del bus colegial. Sin embargo, el bus colegial es funcional dentro de la universidad, cumpliendo su propósito inicial, que era transportar a los estudiantes de edificio a edificio. En la dimensión de la eficiencia, no se puede decir que es un sistema más eficiente que el otro, ya que ambos tienen varias deficiencias, entre las cuales se encontró que la más relevante era la confiabilidad. En el caso del bus colegial existe un déficit de choferes y una falta de consistencia en el servicio. Y en la dimensión del transporte integrado municipal, se entiende que tener este servicio a mayor disposición de los estudiantes pudiera provocar un efecto positivo en la vida de estos. Expandir el acuerdo actual en el RUM con el municipio para incluir rutas que los estudiantes frecuenten ayudaría a reducir la necesidad de utilizar vehículos privados para llegar al recinto universitario. Puede pasar el siguiente slide. Entonces, estas son unas recomendaciones por dimensión. En la implementación, pues, expandir el acuerdo entre el RUM y el TEAM. En la accesibilidad, expandir las paradas de ambos servicios y que éstas sean seguras y accesibles. Buscar más choferes para el bus colegial. En la eficiencia, ofrecer mayor confiabilidad. Proveerle al usuario un servicio constante y recursos para estar informado sobre este. Y en el TEAM, explorar las alternativas para que este servicio sea uno para toda la población mayagüezana y se pueda expandir más allá del área rural y del pueblo. Entiéndase que, por ejemplo, pueda llegar hasta el mall, así tener más capacidad de impactar a una mayor demográfica. Puede pasar el siguiente slide. Nada, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Y pues, ya entiendo que pasaremos a la sección de preguntas, o a la orden aquí. Ahora procedemos con la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos. Como se realizó previamente, sería por orden de levantamiento de manos. También pueden escribirlo por el chat. De igual manera, si tienen algún comentario, pueden hacerlo. El espacio está abierto. Igualmente, si los panelistas desean añadir algo que no pudieron hablar acerca de en su presentación, pueden hacerlo levantando las manos y se le otorga el espacio. Voy a hacer una pregunta general para todos los panelistas y es cómo esta experiencia les ha beneficiado para sus planes futuros, incluso en este breve tiempo que han tenido de realizarla a corto plazo. ¿Me escucho? Sí, se escucha. Sí, bueno, por lo menos a mí esto me ha beneficiado mucho, he aprendido demasiado sobre este proceso de investigación, y, ¿verdad? Tras que, ¿verdad? Uno aprende sobre todo este proceso,
I've instructed myself, por decirlo así, en muchos términos que, ¿verdad? No sabía. Y esto es un momento de aprendizaje y me gusta de todo esto porque me gustaría en algún momento que esta investigación no solamente sea por una nota, sino que puedan llegar a, ¿verdad? Con unos senadores, políticas públicas que se puedan llevar desde esto y también llevarlo un poquito más, sobre la perspectiva también comparar con la experiencia de los hombres trans y todo esto. Así que sí. El profesor da un brequecito. En lo que Daniel vuelve, ¿podrás repetir la pregunta? El profesor nos dijo algo. Sí, tengo aquí para Míralo Melissa ahí. y Daniel que por favor brinden algún hallazgo informal que obtuvieron en el proceso de entrevistas que puedan mencionar. Hablo de los transfeminicidios. Dilo. Bueno, uno de los hallazgos bien importantes fue que se le hizo una pregunta a todos nuestros participantes acerca si el término transfeminicidio, añadir ese término al Código Penal, fue uno beneficioso para la sociedad puertorriqueña. Nuestros participantes cisgéneros todos nos dijeron que sí. Nuestros participantes trans nos dijeron que sí, pero también nos levantaron unas problemáticas que tenían con el término transfeminicidio, ya que ellas piensan que si son consideradas mujeres, se deben incluir como feminicidio, no transfeminicidio, y tenerlas en una categoría aparte. Y también nos levantaron lo de que hombres trans también son asesinados y ellos no tienen, por ser trans, y ellos no tienen un término como transfeminicidio en el Código Penal. También, aparte de eso, otro, ¿verdad?, hallazgo informal fue que mucho, ¿verdad?, la literatura dice que el proceso de transición es uno lineal. Muchos de los participantes nos dijeron que eso es a su propio tiempo. Yo puedo empezar por el proceso psicológico, después instruirme, o sea, que no es algo que el sistema me diga, es a su propia paso, poco a poco. De igual forma, el doctor Edwin Asensio pregunta qué recomendaciones ofrecen en ese renglón y cuál fue el mayor reto que tuvieron durante el proceso de entrevistas. Sí, en el recomendaciones durante este renglón podemos entonces, si estamos hablando lo de los transfeminicidios, que hubiese un término como tal definiendo, que no solamente especifique a las mujeres trans, sino que haya otro término, buscarlo, ¿verdad?, de esa manera de que, ¿verdad?, se pueda agregar eso para implementarlo en las políticas públicas. Procedemos ahora con José Ana Sagasti, que tiene una pregunta o un comentario. Hola, primero mis felicitaciones a todos los panelistas, muy buenas presentaciones. Mi pregunta es para Sofía y Alondra. En estos días la cuestión demográfica y la baja tasa de natalidad se está discutiendo mucho. Salió hace poco un reportaje en el Nuevo Día y el sábado me parece que va a haber en otro de los recintos, el de Ciencias Médicas, una actividad donde se va a discutir el asunto. Allí le llaman catástrofe demográfica y parece que se ha convertido, ¿no?, en una crisis para algunos. Yo tengo mi propia visión sobre esto, pero quería preguntarle si ustedes encontraron ese sentido de crisis o de catástrofe en algunas de las personas que entrevistaron. Pues contestando a su pregunta, pues sí, especialmente los demógrafos, que son los que se especializan como tal en este estudio, ellos pues indicaban que esto efectivamente era una catástrofe, ¿verdad? Porque como mencioné, iba a traer repercusiones políticas, sociales, económicas al país, y algo, ¿verdad?, que ellos insinuaban era que el gobierno debe hacer políticas públicas aplicadas en lo que está sucediendo en la isla, no, ¿verdad?, como la que se están viendo
con el aborto, etcétera. Incluso uno de los participantes mencionó que los de la legislatura eran talibanes y todo por este tipo de políticas que están haciendo con respecto a los abortos. Así que sí, ellos entienden que esto es una catástrofe lo que está viviendo el país y como mencioné, es por el simple hecho de que tenemos una tasa negativa. Es decir, que están muriendo más gente que naciendo. Y eso, pues como mencioné en el marco teórico, que lo menciona François Dumont, no reemplaza la generación. No sé si mi compañera Alondra quiera mencionar algo más. Sí, también la demógrafa nos explicó que llevándose por la literatura de otros países sí han implementado para aumentar sus tasas, ofrecerle a las personas gestantes, mira, si tienen hijos le pagamos su educación hasta universidad, etcétera, pero eso puede resolver el problema tal vez a largo plazo, pero a corto plazo se debe entender que para que un niño se convierta en un ente funcional en la economía del país, se tarda aproximadamente 20 años. Así que es bien importante visualizar que esto es una catástrofe a largo plazo y a corto plazo, y es más difícil resolverla a corto plazo porque podemos sí implementar algunas campañas, etcétera, para que las personas ahora en edad reproductiva tengan hijos, pero se va a tardar 20 años esos hijos en ayudar a la economía del país. Así que también por eso te caracteriza una catástrofe, porque ahora mismo para incentivar a las personas a quedarse, el gobierno no ha implementado nada, solamente más personas se están yendo a otros países en busca de mejor educación, mejor ayuda económica. Así que la catástrofe la vamos a ver por muchos años si no se empieza a trabajar desde ahora para que en esos 20 años esos niños que nazcan se quedan aquí. Y no como los niños que nacieron, que somos la generación de nosotros, que la mayoría pues nos estamos yendo del país para estudiar o para mejores ofertas de empleo. Sí, gracias. Aprovecho para comentar que me parece muy acertada de su proyecto es mirar a todos estos factores, ¿no? Que pueden afectar o influir sobre la decisión, ¿no? de tener o no hijos. Claro, las políticas que han sido implementadas en otros países han tenido efectos mixtos y de hecho la mayoría no han logrado, ¿no? En aquellos países con una tasa de natalidad subirla considerablemente. Quizá uno que otro país europeo, pero en la mayoría de los casos han tenido que recurrir a políticas de inmigración, en todo caso. Pero te comentaba y me llama la atención, mi pregunta va, porque hasta hace poco el problema era, y comentaba esto en un post en Facebook, el problema era la explosión demográfica, o sea, el problema era el crecimiento poblacional. Y de hecho, pero ahora en lugares como Puerto Rico, el problema es lo contrario. Y lo construyen como una catástrofe. Sin embargo, es importante mirarlo en términos de distintas escalas geográficas, porque la población mundial todavía es de más de 8 millones de personas, 8 billones. Y la tasa de natalidad, aunque estuvo en los años 50 como entre 5.5 por ahí, hoy está en 2.5. O sea que todavía la población mundial está en capacidad de reemplazo. Lo que quiere decir que la población mundial va a crecer considerablemente en la próxima década, todavía. Así que me parece interesante, ¿no? Esta dinámica donde ahora es un problema el bajo crecimiento poblacional. Nada, solamente quería comentarle eso, pero gracias. Hay una pregunta para Ángel de parte del doctor Asensio. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan los estudiantes en la transportación? ¿Y cómo puede aportar el tipo de transportación que sugieres a la comunidad universitaria? Gracias. Bueno, yo no diría que los estudiantes enfrentan retos en la transportación, más bien es que hay un exceso de vehículos. El mayor problema que hay en el recinto es el encontrar estacionamiento. Y el sistema, para contestarte a las dos de una vez, la colaboración que propone la investigación entre el bus colegial y el team resolvería que en las áreas donde las áreas que el bus colegial no puede llegar,
pues el team llega, recoge a los estudiantes y los deja en una parada, por ejemplo, donde el bus colegial los recoge y los deja en la universidad. A lo que quiero llegar es que el team tiene un mayor alcance al ser un servicio que es para la población de Mayagüez, tiene un mayor alcance que el bus colegial, que es un servicio para los universitarios en el recinto universitario. Y al tener un mayor alcance, llega más lejos, puede traer estudiantes de diversas áreas del pueblo de Mayagüez. No sé si eso contestó su pregunta, me deja saber. Gracias, Ángel. A la orden. Muchas gracias. Ahora procedo nuevamente con Alondra y Sofía. Unas últimas preguntas de parte del doctor Asensio es cómo influyó la pobre participación de las conservadoras en el proceso de investigación y qué medidas se deben considerar para atender el problema. Pues en la primera pregunta que mencionó que cómo influyó el hecho de que no pudiéramos tener un conservador, fue que no tuvimos, ¿verdad?, esa opinión distinta a la que teníamos, que nos hubiese gustado, ¿verdad?, poder comparar cómo ambos sectores piensan, cómo piensa un conservador o cómo piensa una persona de izquierda o algo así con respecto a este tema. ¿Y cuál era la otra pregunta? Disculpe. Sí, es qué medidas se deben considerar para atender el problema. Pues en este caso, como mencioné anteriormente, se deben hacer, ¿verdad?, políticas públicas de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente en el país y cómo estamos viviendo. Como le mencioné, no traer políticas públicas que quizás no son las que atacan verdaderamente el problema. Por ejemplo, una sería pues incentivar a que los jóvenes que se vayan hacia los Estados Unidos en edad reproductiva, que es entre los 15 hasta los 40 años, si mal no recuerdo, se queden aquí para que esos niños nazcan aquí, porque ¿verdad? Una vez se van, pues esos niños, aunque sí siguen siendo puertorriqueños, porque vienen de padres puertorriqueños, nacen allá afuera en los Estados Unidos y pues son, por decirlo así, nativos de los Estados Unidos. No sé si mi compañera Alondra quiere añadir otra cosa. La primera pregunta que nos realizaron, pues yo pudiese decir que algo que tal vez afectó no tener a alguien de la conservadora fue que las respuestas que obtuvimos, ya que no eran de la conservadora, pues fueron bastante parecidas. En si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, tal vez si hubiésemos tenido a alguien de la conservadora, pudiésemos haber entendido o visto un punto de vista nuevo, lo cual pudiera tal vez haber creado nuevas categorías, nuevos aspectos a desarrollar para recomendar a futuras investigaciones, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la segunda pregunta? Era que qué recomendaríamos para eso. Entonces, la segunda que yo diría es que fuera bien importante no tan solo hacerlo como se está haciendo de que los periódicos están hablando de esto, están diciendo lo preocupante que es, etcétera, sino llevarlo a las escuelas, a las universidades, las cifras y cómo se vieran en el futuro en la economía de nuestro país y en la población. ¿Cómo se viera nuestro país si las cifras siguen declinando como están declinando cada año que pasa? Así tal vez pienso que los futuros profesionales pueden, de la salud, del campo económico, pudiesen tal vez implementar y brindar su conocimiento para ayudar, ya que tienen una idea de que están estudiando y conociendo este campo de lo que van a atravesar cuando entren al campo profesional. Y gracias por las preguntas. Muchas gracias, Alondra. Ahora procedo con una última pregunta para Armando, que sería ¿cuál fue el mayor hallazgo de su investigación? Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Pues el mayor hallazgo de mi investigación fue que la gran mayoría de los encuestados, aunque estuvieron de acuerdo que la percepción de la sociedad puertorriqueña de las sustancias controladas es una percepción negativa, la mayoría de los encuestados estuvieron en contra de política pública más estricta hacia las sustancias controladas y estuvieron a favor de un approach más enfocado en la rehabilitación y en la salud para las personas que sufren de adicción a sustancias.
Los felicito a todos y todas por su investigación. Les agradezco el empeño y el entusiasmo y el tiempo que le dedicaron a cada una de sus investigaciones, así que les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, por tu profesor. paciencia. Y gracias a los panelistas, damos por culminado el segundo panel. Ahora procedo con mi compañera y moderadora del panel siguiente, Catherine Marie.